Muy buenos días a todos. Estamos dando inicio al comité GSC correspondiente al 5 de febrero de 2020. Calendario económico. El día de ayer, luego de nuestro comité, se van a conocer algunos indicadores interesantes, entre los que destacamos el tema de órdenes de bienes durables, en línea con lo que el mercado había anticipado, crecimiento del 2.4%, que era la misma medición preliminar. Órdenes de fábricas en los Estados Unidos crecieron más de lo anticipado en el mes de diciembre, 1.8% frente a una expectativa del 1.2%, teniendo en cuenta que el anterior mes se registró una contracción del 0.7%. El PMI mexicano se recuperó, no había una encuesta de expectativas sobre este indicador como tal, sin embargo la contracción se mantiene, este indicador pasó de 47.1 a 49, recuerden que estos PMIs en lecturas alrededor del 50, pues me va a describir si es por encima, expansión, si es por debajo, contracción, y si es de 50, estancamiento. También tuvimos la información de los PMIs compuestos del sector privado. Digamos, se asume que el sector privado en China es de medición de Caixin, teniendo en cuenta que son pequeñas y medianas empresas, con una moderación frente a la lectura de cierre 2020, descendió de 52.6 a 51.9. El de servicios descendió de 52.5 a 51.8. Todavía estos indicadores, desde nuestro punto de vista, no están reflejando los impactos de las medidas administrativas para controlar o contener la transmisión del coronavirus. Así que muy probablemente en los siguientes meses continuaremos viendo algo de moderación o de descensos en estos indicadores, incluso con la posibilidad de registrar algo de contracción. En Europa, esta madrugada se van a conocer las cifras finales o definitivas del mes de enero, también para los PMI de sector servicios y los PMI compuestos. El de Francia se revisó a la baja, el de servicios de 51.7 a 51, el compuesto obviamente descendió de 51.5 a 51.1. El de Alemania se mantuvo inalterado 54.2, por eso el compuesto también prácticamente inalterado 51.1 a 51.2, y el de toda la zona de euro mostró mejora el compuesto pasando de 50.9 a 51.3 y el de servicios de 52.2 a 52.5. Recuerden que el de sector manufacturero también viene mejorando, aunque en algunos países como Alemania mantiene una gran contracción aún. Pero lo interesante acá es que continuamos recibiendo señales de eventualmente un cambio de tendencia en estos indicadores para la zona euro. Con respecto al Reino Unido, tal vez ha sido la sorpresa más significativa y podemos atarlo a la ausencia ya de incertidumbre sobre lo que es el tema del Brexit, teniendo en cuenta que el 31 de enero se oficializó la fecha de salida de este país de la zona euro, de la Unión Europea como tal, no de la zona euro, porque ellos no tienen la moneda única como moneda de referencia. Recuerden que el Reino Unido es uno de esos países que hacían parte de la Unión Europea que mantenía su propia moneda libre esterlina. Con respecto a ese indicador del sector servicios, fuerte repunte. El mercado había calculado ya una muy buena recuperación desde niveles de contracción hacia los 52, casi 53, y lo que tuvimos en la revisión definitiva del mes es casi 54 unidades en el sector servicios. Es una de las recuperaciones más grandes que ha tenido este indicador. Veremos si es sostenible o no, teniendo en cuenta obviamente que se vienen los 11 meses de negociación ya de pues de negociación formal como tal entre Reino Unido y la Unión Europea, y veremos pues cómo continúa afectando la incertidumbre o no este paso. Con respecto a las ventas minoristas, estos indicadores de la zona euro no son de enero, que nos están mostrando pues una mejora generalizada, sino estos indicadores de ventas minoristas son de el mes de diciembre. Estas ventas minoristas vienen creciendo normalmente a niveles del 2.3%, que era lo que el mercado estaba anticipando, pero en diciembre cerró al 1.3%. No hay que sonar las alarmas aún sobre este tema del consumo en la zona euro, sino más bien darle un margen de espera, teniendo en cuenta que puede haber algunos meses con estos comportamientos. Con respecto a América Latina, se van a conocer las cifras de PMI compuestos en Brasil hace algunos minutos nomás, una mejora del indicador para el mes de enero. Entonces, si se dan cuenta, en Europa ha mejorado, en América Latina ha mejorado, pero digamos que esos indicadores del mes de enero todavía no están presentando los efectos administrativos para controlar la expansión del virus en China y en otros países de Asia. Indicador de generación de empleo privado en los Estados Unidos de enero muy positivo, 291.000 puestos de trabajo frente a una expectativa de 157.000, el anterior dato de 200.000, es decir, continúa un mercado laboral muy sólido que haría pensar que el consumo de los hogares en Estados Unidos continuaría siendo el principal motor de crecimiento para esta economía. Recuerden que esto fue
algo que se ha presentado en varios países durante el año 2019 o que se presentó sobre todo en el tema de Alemania, que logró compensar en gran parte la pérdida de las exportaciones industriales. Más adelante en los Estados Unidos se esperan indicadores de balanza comercial, donde se anticipa un nuevo deterioro de este indicador luego de la recuperación del mes de noviembre. Recuerden que este nivel de déficit comercial había superado los 50 billones en algunos meses del año pasado y en la lectura de noviembre cayó a 43 billones, que era el promedio mensual que le dejó el señor Barack Obama al presidente Trump. Entonces, aquí habría reversión en el mes de diciembre. También PMIs compuestos en los Estados Unidos, estables en expectativas de 53 unidades. El más relevante, el ISM no manufacturero, es decir, el del sector servicios, que en el mes de diciembre nos sorprendió con una lectura de 55 unidades. El mercado espera que se mantenga en este muy buen nivel. Más adelante hablaremos sobre los inventarios de petróleo y cerraría la jornada con algunas declaraciones de miembros de la Reserva Federal y la inflación en Colombia, lo cual pues nos explicará más adelante Sharon y Daniela. Y para finalizar tenemos en la sección de renta fija un comentario sobre lo que sería la reunión del Banco Central de Brasil. Mientras tanto, y con todos estos indicadores económicos, dedicaremos una amplia parte de la sección de renta fija a explicar cómo viene el avance del virus, del coronavirus en el mundo. El total de infectados ya alcanzó los 25.000 con cerca de 500 víctimas. Continuamos con esta dinámica exponencial. Ayer hablábamos de 20.500, es decir, entre ayer y hoy 5.000 más. Con respecto a cómo vienen los infectados en diferentes países y las medidas de cada uno de estos, hay que tener en cuenta que la ciudad, entre comillas, estado, que ahora digamos que es parte de China, pero no lo es, Hong Kong, está tomando planes o tendría dentro de sus planes seriamente poner en cuarentena a todos los viajeros procedentes de China continental. Hay muchos viajeros que están atascados, entre comillas, en cruceros que están en el puerto de Hong Kong. Y la ciudad de alguna manera ya está temiendo que la transmisión del virus se le acelere. Hasta el momento de estos 25.000 infectados que hemos mencionado, el 99%, 90% aproximadamente está en China continental y sobre todo en esa región de Wuhan. Pero ya Hong Kong dice que con 21 casos, pues muy probablemente este tema de la transmisión se les puede acelerar. Y el otro país con un riesgo alto es Tailandia, que está haciendo seguimiento a 425 personas por posible contagio de estas personas. Recuerden que este fue el primer país que lanzó la alerta fuera de China con un infectado y pues ya una semana después estamos viendo que temen que estas 425 personas estén infectadas como tal. Y el crucero que hablamos ayer, que había llegado al puerto japonés de Yokohama, que había 3.700 pasajeros y que estaban haciendo pruebas médicas sobre estos, teniendo en cuenta que hubo un pasajero chino que se bajó antes de este crucero y resultó infectado, pues bueno, de estos 3.700 pasajeros, 10 pasajeros dieron positivos en las pruebas médicas que se estuvieron realizando. Indonesia anunció que había prohibido los vuelos desde y hacia China y hay cerca de 5.000 chinos que están también estancados, no saben cómo salir de aquí desde Bali pues hacia China. Esto es interesante ver cómo continuamos viendo medidas administrativas que pueden entorpecer no solamente la parte de turismo, sí, sino también el tema comercial. Y habíamos hablado que había un infectado en Corea del Sur y otro en Malasia. Parece que esos dos coincidieron en una reunión en Singapur donde pues esa reunión de negocios también participaron algunos ciudadanos chinos. Entonces esta es la manera como se va esparciendo el virus por el mundo. Hay un segundo caso de diagnosticado confirmado en Vancouver, Canadá, pues 2 casos. Obviamente no puede decir uno que sea una transmisión agresiva del virus y recuerden las cifras que dimos el día de ayer. De acuerdo a lo que se conocía hasta el momento, la tasa de mortalidad del ébola casi el 50%, la del SARS casi del 10% y la de este estaba en el 2.2%, pero si lo pensamos bien, este crucero japonés, 3.700 pasajeros, solamente 10 infectados. Es decir, que la tasa de transmisión tampoco aparentemente es que sea tan masiva hasta el momento. Así que hay que continuar, si bien es cierto, haciendo seguimiento a esta expansión o esta transmisión del virus, también hay que tener en cuenta estos indicadores para pues no ser en exceso alarmistas. Desde el punto de vista corporativo, Honghai
pues se cambió el nombre porque antes era conocida como Foxconn Honghai. Recuerden que esa compañía tenía serias investigaciones por temas de maltrato a sus trabajadores. Ese fue el motivo del cambio de nombre. Está anunciando que va a aislar a los trabajadores que presenten estos síntomas. Esta compañía es la principal ensambladora de iPhones del mundo y puede de alguna manera entorpecer esos planes que tenía Apple de aprovechar esta buena demanda del iPhone 11. Recuerden que los resultados de Apple fueron impulsados por este producto. También tenemos algunas otras compañías, además de lo que se mencionó la semana pasada. Nike anunció el cierre de la mitad de las tiendas que tiene en China. Airbus cerró su planta en China, la Taiyuan. Esta planta producía cerca del 10% de los aviones que vendía Airbus en el mundo. Y por otro lado, Cathay Pacific, una firma importante de transporte aéreo en Asia, le está pidiendo a sus colaboradores que se acojan a una licencia voluntaria no remunerada hasta el mes de junio. Los mercados, a pesar de todo esto, se están valorizando el día de hoy. Ustedes ven una columna de la izquierda de los mercados accionarios muy fuerte al alza. Ayer también tuvimos ganancias masivas. El día de hoy la razón es que están diciendo que ya hay unos tratamientos que están buscando, en un caso, ser patentados y en otro que habían sido desarrollados para el tema del ébola o para el tema del SARS, ser aplicados, son antivirales para ser aplicados en para el tratamiento de este coronavirus. Consideran que existe una alta probabilidad de éxito. De hecho, la medicina que quiere ser patentada en China, el laboratorio o por lo menos la universidad que está haciendo los estudios aseguró que había sido exitosa en el tratamiento del virus por fuera del cuerpo humano, es decir, en células en un laboratorio, que quieren en la siguiente fase que se viene es la de obviamente la prueba clínica. Estos otros antivirales que se habían probado ya en ébola y el SARS, lo que están en este momento es en pruebas clínicas ya en humanos y la expectativa son favorable, además de ese otro medicamento que es utilizado para el VIH, que a comienzos de semana se me estaba mencionando que podría ser efectivo en esto. La expectativa de que ya se tengan tratamientos es lo que de alguna manera tienen los mercados accionarios repuntando. En lo corrido de la semana, el Standard & Poor's ha tenido una muy buena dinámica y hoy los futuros están ganando cerca del 0.8% ya. Hace algunos minutos era el 0.6%. Los sectores que han tenido más ganancias en los Estados Unidos han sido los sectores de semiconductores, el tema de cobre y el tema de software, más del 5.5% de valorización en estos sectores. El que menos ha tenido el repunte en los Estados Unidos ha sido precisamente el tema de petróleo y de refinación, aunque hoy en Europa este sector sí está presentando una buena dinámica. Ya veremos las razones en la sección de materias primas por lo que nos están explicando por qué tal vez ese sector no está repuntando igual que el tema del sector tecnológico. Los mercados asiáticos hoy también se valorizan más del 1%, es decir, hoy sería una muy buena jornada, por lo menos desde el punto de vista del arranque. Esperemos a ver que no haya nuevas noticias que generen mayor aversión al riesgo. Y mientras tanto, la publicación o la temporada de publicación de resultados corporativos en los Estados Unidos continúa bien. Más de la mitad de las empresas del Standard & Poor's 500 ya han revelado sus cifras. Continuamos viendo crecimiento tanto en ventas como pues en utilidades se ha estado estancado, en ventas cerca del 2%, en utilidades estancadas, pero lo interesante es que la sorpresa, sobre todo para las utilidades, ha sido de más del 5%, porque nuevamente los analistas se anticipaban un retroceso en utilidades que no se está materializando, llevamos cerca de 4 trimestres con estas expectativas no cumplidas de reducción de ganancias de empresas y por eso los precios de las acciones en Estados Unidos siguen muy cerca a sus máximos históricos. Finalmente, ayer en el discurso del Estado de la Unión, no mucho para destacar, más allá de que el presidente Trump, cuando la líder de los demócratas de la Cámara de Representantes, la señora Nancy Pelosi, les tiró la mano para saludarlo, él le volteó la espalda y luego al final del discurso lo que se ha destacado es que Nancy Pelosi en apariencia lo que hizo fue romper el discurso del Estado de la Unión en frente de todo el mundo. Y con respecto al tema de las votaciones de los demócratas para definir, o este proceso de definir quién sería el oponente del presidente Trump, dos noticias interesantes. La primera es que uno de los candidatos que nadie tenía de verdad en el radar como de los más opcionados, recuerden que se ha hablado mucho de Bernie Sanders, Elizabeth Warren, Joe Biden, y pues la irrupción de Michael Bloomberg, que es republicano, pero que quiere participar en este tema de los demócratas. Pues bien, un gobernador de un estado, el apellido es difícil de pronunciar, el nombre es Pitt,
terminó siendo aparentemente el que ganó este caucus en Iowa, aunque uno no puede determinar la tendencia solo con esta elección en esta región. Sí es relevante que mencionar o recordarles a ustedes que Joe Biden, Elizabeth Warren, Bernie Sanders, todos tienen en algunos casos imágenes o detractores muy fuertes, mientras que este gobernador no lo tiene, así que hay que continuar haciendo seguimiento de cómo evoluciona el tema, pues algunos inversionistas han hecho como un recuerdo de lo que ocurría con Clinton en su momento, que era gobernador del estado de Arkansas, no había una visión negativa sobre él y él terminó siendo elegido presidente y luego reelecto. Así que, si bien es cierto, por el momento todos asumen que el señor Donald Trump será reelegido o la mayoría lo asume, por lo menos los que están fuera del Partido Demócrata, esta irrupción de este gobernador sería interesante hacerle seguimiento sobre lo que podría ser, como hemos mencionado nosotros, un riesgo para este año, y es que el presidente Trump sienta en algún momento que hay riesgo de que no sea reelegido. Con respecto al tema de monedas, en lo corrido de la semana, las monedas latinoamericanas lo han hecho muy bien. La valorización hasta el arranque del día de hoy más fuerte era del peso chileno, 3%, el peso colombiano también va bien, solamente el peso argentino no se valoriza por lo que mencionamos ayer de la inminencia que se tiene de incumplimiento del pago, el primer incumplimiento ya que se tendría bajo la administración del nuevo presidente, el señor Fernández. Llevamos menos de 2 meses de esta nueva administración y ya vemos pues una de las consecuencias de su cambio de política. Y con respecto a las monedas fuertes en el mundo, lo que tenemos es que como hay menor aversión al riesgo, esas otras monedas como el franco suizo y el euro pues han reducido su valor frente al dólar, así como también pues los movimientos del yen, que está muy cerca al tema de China, un debilitamiento del 1.2% en lo corrido de la semana, y de la libra esterlina, teniendo en cuenta pues que ya empieza ese proceso de negociación y el mercado quiere ver cómo evoluciona entre Reino Unido y la Unión Europea, algo que se ve difícil. Mientras tanto, el mercado petrolero, si bien es cierto, hoy vemos recuperaciones interesantes, 2, 3%, hay que reconocer que ayer al cierre de la jornada el petróleo estaba descendiendo nuevamente, entonces esta es una de las razones por las cuales ayer el mercado petrolero en los Estados Unidos, por lo menos las empresas de este mercado no van bien, pero hoy las empresas europeas de este mercado sí están presentando valorizaciones. ¿Qué afectó el día de ayer? 2 elementos importantes, versiones en prensa de que Rusia no está tan convencido de apoyar la recomendación de Arabia Saudita de un recorte adicional de producción. Sin embargo, Fitch Ratings da por descontado que esto se va a materializar sí o sí o con una muy alta probabilidad. Y la otra información que redujo los precios el día de ayer tiene que ver con la publicación de inventarios API en los Estados Unidos, crecimiento de 4.2 millones de barriles de crudo y de casi 2 millones de barriles de gasolina. Los destilados cayeron. Hoy el mercado espera para las cifras de inventarios de crudo, las que publica el Departamento de Energía de los Estados Unidos, que crezcan cerca de 3 millones de barriles. De alguna manera estos dos eventos nos recuerdan pues que los fundamentales continúan siendo débiles para el mercado petrolero, y así lo dice Fitch Ratings. Redujo su pronóstico de precio de Brent para este año de 65 a 62 dólares. Actualmente el Brent está en 55, es decir, 7 dólares tendría de avance el Brent hacia el alza de acuerdo a Fitch. Lo importante acá es la revisión a la baja y la advertencia de que a pesar de que la OPEP recorte la producción de manera adicional, lo interesante es que el ambiente mercado, según Fitch, o el sentimiento de los inversionistas, continuaría siendo hacia la baja. Y para finalizar, el mercado de renta fija, ante sus buenas noticias de la economía estadounidense que veíamos sobre el día de ayer, la generación de empleo de hoy del sector privado, pues está marcando incrementos en las tasas de negociación de los tesoros. Ya frente al cierre de ayer son 5 puntos básicos más de las tasas de tesoros a 10 años. Recuerden que el viernes pasado alcanzamos ese soporte del 1.50 y hoy estamos al 1.65, casi 15 puntos básicos. Es un rebote que ha venido acompañado de la buena dinámica del mercado accionario durante esta semana, a pesar de que el coronavirus chino se sigue esparciendo, y esto, pues como mencionamos nosotros con esos indicadores de que no hay que ser alarmistas, pues la tasa de transmisión, si bien es cierta, es más alta que en otros virus, la tasa de mortalidad es más baja y de una manera más acelerada en esta ocasión nos están dando a conocer la existencia de potenciales tratamientos en contra de esta enfermedad.
Con respecto pues al tema de economía, ya lo hablamos, los PMI de la zona euro mostrando una buena dinámica, menos las ventas minoristas de cierre del año pasado, Reino Unido con su buen repunte en el PMI del sector servicios, en China, las lecturas que hay que esperar los siguientes meses para de verdad medir los impactos de las medidas administrativas para controlar la transmisión, en México esa buena noticia de que la contracción se moderó, pero sigue en contracción, y en Brasil, como mencionábamos, el único tema que nos dejaba pendiente, la reunión del Banco Central de Brasil, donde la mayoría de analistas, cerca de 35 de 44 encuestados por Bloomberg, anticipa un recorte de tasa de 25 puntos básicos. En teoría sería el último recorte, pero siempre y cuando no tengamos nuevas sorpresas negativas de la dinámica económica en Brasil. De hecho, hay unos pocos participantes del mercado que creen que la tasa actual, la nueva mínima, que sería el 4.25, una vez los miembros del Comité de Política Monetaria adopten esta medida, podría ser ajustada incluso una vez más este año. La visión entonces es que esa tasa del 4.25% de Brasil, que es igual a la de Colombia, y es muy difícil que Brasil lo haya alcanzado teniendo en cuenta su historia de inflaciones más altas que el caso colombiano, por ejemplo, se mantenga por un periodo prolongado para, de alguna manera, ayudar a esta recuperación económica. Para finalizar, el tema de Tailandia. Recuerden que es el segundo país con mayor riesgo de transmisión del virus, pues el Banco Central sorprendió, redujo su tasa en 25 puntos básicos. La economía tailandesa se ha visto afectada por una sequía prolongada. Ellos producen o dependen mucho del tema de productos agrícolas para la exportación. Y en Tailandia, pues obviamente tienen un tema de un presupuesto público muy ajustado. Entonces el Banco Central, como una medida preventiva a los posibles efectos que tengan sobre la economía este tema del coronavirus, decidió reducir esa tasa de referencia a un nuevo mínimo del 1%. Eso es todo por ahora. Recuerden, muy buena jornada para el mercado accionario, por lo menos en su apertura. Las monedas de América Latina se están fortaleciendo. El tema del petróleo dejó de caer ya. Ayer las noticias no son muy buenas, el fundamental sigue siendo difícil, pero hoy hay un buen repunte. Y en tema de renta fija también hay incrementos en las tasas de descuento por lo menos temporalmente, la menor aversión al riesgo. Eso es todo por ahora. Lo dejamos con Daniela, Raúl y Sharon para la información del mercado colombiano. Eso sí, les pedimos disculpas por el prolongado análisis que hicimos sobre el tema del virus el día de hoy. Gracias, Daniel. El día de ayer el DANE reportó las ventas externas del país durante diciembre del 2019. Estas fueron de 3.342 millones de dólares y presentaron una disminución de 1.9% en relación con diciembre del 2018. Este resultado se explicó principalmente por la caída de 11.1 en las ventas externas del grupo de combustibles y productos de las industrias extractivas. En diciembre de 2019 se exportaron 18.5 millones de barriles de petróleo crudo, lo que representa una caída de 7.6% frente a diciembre del 2018. En el año 2019, frente al año 2018, el aumento de las exportaciones del grupo de otros sectores de un 22% se explicó fundamentalmente por el aumento en las ventas de oro no monetario, que contribuyó con 21.9 puntos porcentuales a la variación del grupo. Por otra parte, Daniel también informó las exportaciones no minero-energéticas, que crecieron 4% en diciembre de 2019, lo cual lo convierte en el cuarto mes consecutivo con variaciones positivas para este tipo de bienes. Sobre esto, el ministro de Industria y Comercio, José Manuel Restrepo, dijo que en las 3 primeras semanas de enero del 2020 la inversión extranjera en sectores no minero-energéticos habría aumentado más del 1.000% y llegó a los 640 millones. Asimismo, agregó que este año arrancó con la gira regional Colombia Exporta Más, que incluye acciones de corto, mediano y largo plazo, precisamente para diversificar e impulsar las exportaciones no mineras, que para este año el resultado de esta clase de ventas externas se mantenga en terreno positivo. Asimismo, el DANE reportó que en el primer mes del 2020 el índice de precios del productor bajó 0.74% en comparación con diciembre del 2019. En este primer mes, el índice de precios del productor presenta una variación anual de 4.69% comparado con enero del 2019. El único sector que registró una variación inferior a la media fue explotación de minas y canteras, con menos 5.23%.
Y comparado con enero del 2019, el único sector que registró una variación superior a la media fue industrias manufactureras con 5.30%. El BID le prestará a Colombia 20 millones de dólares para fortalecer políticas de empleo en Colombia. La fecha final de las amortizaciones del préstamo es el 15 de enero del 2033. La semana pasada se habría autorizado al gobierno nacional a realizar otro préstamo con el BID, en esta ocasión por 24 millones de dólares, con el fin de financiar el programa de apoyo a la diversificación e internacionalización de la economía colombiana. Con respecto al coronavirus, según el ministro de Salud, Iván Darío González, Colombia sería el primer país de América Latina con capacidad de realizar sus propias pruebas de diagnóstico para el coronavirus. Esto significa que no se necesitan enviar muestras de personas potencialmente infectadas a Estados Unidos y se podría detectar un caso positivo en el país en un máximo de 24 horas y de 8 horas si el paciente está en la ciudad de Bogotá. Asimismo, recalcaron la integración con Migración Colombia y los controles que se están llevando a cabo para impedir que incremente el riesgo de que entre el virus en el país. Por último, como lo decía Daniel, hoy se espera el dato de inflación que será publicado a las 7 de la noche y en donde la mediana de analistas encuestados por Bloomberg esperan una ligera desaceleración a 3.76%, que esto se mantenga cercano a los niveles de 3.8 en diciembre, dado que es un efecto normal del encarecimiento de los bienes, lo cual ocurre en los primeros meses del año. Esto es todo por las noticias de Colombia. Los dejamos con Raúl con el informe del mercado accionario. Gracias, Daniela. Por el lado del índice, el mercado accionario local, el índice Colcap en la jornada del día de ayer mostró un buen comportamiento, se valorizó cerca del 1.2%, lo anterior principalmente favorecido por un entorno de menor aversión a riesgo ante una creciente optimismo de una posible solución al virus en China. Teniendo en cuenta lo anterior, el índice Colcap evitó confirmar un cambio de tendencia y se ubica sobre el nivel de entradas de los 1.640 puntos aproximadamente. A su vez fue con un volumen destacado, 137.000 millones de pesos, donde la acción más negociada fue Bancolombia con 27.000 millones, la más valorizada fue Promigas con un 5.4% y la más desvalorizada fue Preferencial Cementos Argos con un 1.8%. El día de hoy esperamos que el índice Colcap mantenga ese buen comportamiento, podría probar de nuevo el nivel de los 1.650 puntos ante el entorno favorable desde el punto de vista internacional. Por el lado de las recomendaciones, la recomendación en Grupo Energía Bogotá, enviada cerca del 14 de enero, en la jornada del día de ayer, se valorizó y registró un nuevo máximo histórico, teniendo en cuenta lo anterior, tocó nuestro precio efectivo de 2.450 pesos y ante esto cambiamos de recomendación de la estrategia de compra especulativa a neutral. Consideramos que a pesar de que sigue siendo un muy buen emisor y sigue haciendo muy bien la tarea y seguirá creciendo por el lado de ingresos, el potencial de valorización es limitado en el mediano plazo. A su vez, tanto Grupo Sura Ordinaria como Preferencial se valorizaron y Davivienda. El resto de las estrategias mostraron leves retrocesos, como tal un comportamiento normal del mercado. Desde el punto de vista técnico tenemos la acción de Grupo Energía Bogotá, la cual, como se puede observar, en la gráfica registró un nuevo máximo histórico, tocó un máximo de 2.455 pesos sobre 2.440 pesos. Consideramos que es un nivel óptimo para tomar utilidad y consideramos que el mayor potencial de valorización estaría cerca de los 2.500, es decir, no estamos hablando de un potencial de valorización superior al 4% adicional y como tal hay que estar muy pendientes acerca de cuánto sería el dividendo. Cabe recordar que el dividendo lo pagarían entre junio y julio, el próximo dividendo. Entonces, y hay hay especies con mayor potencial de valorización en el mediano plazo. A su vez, cabe recordar de Grupo Energía Bogotá que estamos a la espera de si el distrito tiene como tal que reactivar la venta de su participación en la compañía o no, teniendo en cuenta los recursos requeridos posiblemente para la financiación del metro. Si se hace como tal un análisis al precio de 2.440 contra la compra de la segunda etapa de democratización de 2.018 pesos, estamos hablando que tiene una rentabilidad incluyendo dividendos del 19% efectivo anual, es decir, una rentabilidad
bastante deseable, por lo cual consideramos que para aquellos clientes es pertinente también tomar utilidad sobre esos niveles. Por otra parte, tenemos la acción de preferencial Bancolombia, la cual el día de ayer se vio favorecido por el entorno internacional, se valorizó un 2.5% y está cerca de nuevos máximos históricos de 47.000 pesos. Consideramos que el potencial de valorización sí podría seguir registrando nuevos máximos, es decir, estaríamos buscando niveles cerca de los 47.500, 48.000 pesos. Sin embargo, consideramos que los resultados para el 4T19 serían neutrales. Consideramos que por el lado de Colombia, los últimos datos conocidos a noviembre se sigue observando una leve desaceleración del crecimiento de la cartera total, afectado principalmente por la cartera comercial, mientras que la cartera se siguió deteriorando teniendo en cuenta esas provisiones adicionales de Ruta del Sol 2. Es decir, consideramos el potencial de Bancolombia es limitado, estamos apostando que si tal vez pudiera registrar unos máximos, estaría cerca de los 47.500, 48.000, ya que por el lado de uno hace una valoración por múltiplos, el potencial no es grande. Eso fue todo por el mercado accionario y los dejamos con dólar con Daniel. Muchas gracias, Raúl. Hoy, de la mano del resto de monedas de América Latina, el peso colombiano registra fortalecimiento o el dólar desciende en Colombia. 1.200 millones de dólares, muy probable, pues muy en el promedio de lo que se acostumbra en el país. Desde el punto de vista de negociación, recuerden que el dólar está marcando o marcó una ruptura de los 3.380 hacia la baja. Esa es una zona muy importante desde el punto de vista técnico. La confirmación de esa ruptura pues generó espacio adicional, se está agotando por el momento pues esa tendencia bajista, esa tendencia alcista, y hacia la baja el siguiente nivel después de lo que tenemos el día de hoy del 3.342 está en los 3.330. Entonces hemos venido de manera paulatina superando los 3.400, 3.380, 3.360 y ahora el siguiente objetivo sería el 3.330. Eso es todo por ahora. Los dejamos con Sharon para la información del mercado de renta fija local. Les recordamos nuestra recomendación estratégica para títulos de deuda corporativa. En corto plazo, títulos indexados a la IBR con opción de diversificación en tasa fija e IPC, y en mediano plazo en títulos entre 2 y 5 años en títulos en tasa fija. En cuanto a las negociaciones, continuamos viendo valorizaciones en todas las referencias y en todos los plazos, especialmente en los IBRs a 1 año y 3 años. En la jornada anterior, tanto los test del 24 como los test del 28 se desvalorizaron, cerrando al 5.054 y al 5.7 respectivamente. Siguiendo el movimiento de los tesoros y una mayor aversión al riesgo, la curva TES tasa fija se desvalorizó alrededor de 3 puntos básicos, y por su lado, la curva TES VR se valorizó desplazándose hacia abajo alrededor de 2 puntos básicos. En deuda corporativa se operaron cerca de 36.000 millones a través del sistema transaccional y 865.000 millones por registro. Lo más transado durante la jornada fueron tasa fija del 20 y seguido por IBR del 21. En la jornada de ayer se realizó la emisión del Banco Popular, que adjudicó 495.000 millones con una sobredemanda de 1.10 billones, un bid to cover alrededor del 3.17 veces. Las tasas de corte para las series tasa fija a 3, 5 y 7 años fueron del 5.88, 6.12% y 6.29 respectivamente. Eso fue todo por el comité del día de hoy. Gracias por acompañarnos. Los esperamos mañana en una nueva edición y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales.